oración en el nombre de Jesús para blindar los colegios donde estudian nuestros hijos, donde estudian los hijos tuyos y donde posiblemente tú mismo que estás ahí vayas a estudiar si te encuentras en esta nación o ya estás estudiando. Yo quiero que tú hagas la oración, mi amor. Yo te voy a respaldar aquí en oración, pero sentí de Dios que tú, ahorita que estabas adorando allí, vi el deseo, sí. En el nombre de Jesús. Señor, te adoramos, Jesús. Nos presentamos nuevamente delante de tu presencia, Espíritu Santo. Gracias. Para poner, Señor, estos colegios de este país en tus manos, Jesús. Sabemos, Señor, y no vemos ni nos hacemos los locos, Señor, de que hay un enemigo afuera tratando de desviar el propósito de todos estos niños. Pero nosotros declaramos y nos levantamos en este día en fe, creyendo que tú harás más allá de lo que podamos ver. Señor, declaramos vida. Declaramos que la muerte prematura se va de estos colegios, se va de este país. Señor, no veas, Señor, el pecado que ha cometido este país. Ve por encima de ellos que hay hombres y mujeres de Dios clamando en este país por ellos. Declaramos salvación, declaramos liberación, declaramos que tu Espíritu Santo va y consuela a estos padres, Señor, que están pasando por este terrible dolor en este momento. Declaramos que estos muchachos que están maquinando maldad sobre estos colegios, tú los haces, Señor, que se confundan. Señor, declaramos confusión en sus vidas y que son descubiertos en su maldad. Declaramos, Jesús, que tú proteges a cada niño de este país, que tú los cubres con tu sangre preciosa. Rociamos la sangre de Cristo sobre cada colegio. Rociamos, Señor, la sangre de Cristo que limpia, que guarda, que liberta, Señor, sobre cada colegio, sobre cada maestro, sobre cada niño, Señor, que va a comenzar las escuelas el martes. Declaramos que tu presencia, Señor, va delante de ellos y lo defiende. Lo defiende de abusadores, lo defiende de bullying, lo defiende el Señor de balas locas. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos arrepentimiento en las autoridades de este país, Jesús. Declaramos, Jesús, que tú vuelves el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Sabemos que eres tú el que lo hace y lo vas a hacer, Señor de la gloria. Gracias, Jesús. Poderoso Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Te adoramos. Gracias, mi amor. Poderoso. Tenemos que creer que acabamos de neutralizar desde este lugar planes que estaban creados en las tinieblas para dañar propósitos. Satanás él no ha cambiado. Cuando se anunció que Jesucristo era el Mesías, lo primero que él hizo fue enviar a matar a los nacidos en esa fecha. Hay una generación que se está levantando, una generación que Dios va a respaldar. Y Satanás anda loco buscando a ver dónde está ese evangelista, ese profeta. Pero no lo va a encontrar, porque no es uno, son miles. ¿Ven? Son miles. Y él anda alterado, como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero cancelamos desde este lugar toda maquinación de las tinieblas y declaramos que el propósito de Dios se cumple en esos jóvenes. Y cancelamos desde ahora todo ataque del diablo contra las escuelas en el nombre de Jesús. Lo cancelamos en el nombre de Cristo. Bueno, amén. Amén. Hemos tomado carga. Sabemos que no es fácil. No podemos pararnos aquí a predicar como decía el pastor David Wilkerson. Él se mostró preocupado cuando ocurrió la tragedia de las Torres Gemelas, porque una congregación fue al pastor y le dijo: pastor, estamos preocupados porque queremos respuestas sobre esta tragedia. Y nuestro pastor está predicando sobre el sexo del matrimonio. Pastores que están desconectados de la realidad
espiritual y necesitan llenar un espacio para predicar un mensaje para la congregación cuando hay una necesidad tan grande. No podemos hacernos los locos aquí e ignorar las maquinaciones del diablo como que sí, vamos a dejarle la puerta abierta. No, cancelamos todo eso y cubrimos a nuestros hijos con la sangre de Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, mi hermano, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. No, mi hermano, en el diezmo y en la ofrenda hay un poder, porque es un estilo de adoración a Dios. Tú adoras a Dios con lo que Él te ha permitido recibir. Amén. Por eso es que de lo que dice la Biblia, de lo que recibimos te damos, Señor. Si tú abres tu mano, tú nos sacias, pero si cierras tu mano, perecemos. Porque sabemos que la provisión que ha llegado a nuestras manos viene de Él. Vamos a colocar en las redes sociales. Si tú quieres diezmar y enviar una ofrenda, enviar tu ofrenda y comenzar a diezmar, y tú estás recibiendo alimentos desde este lugar, sé libre, hermano, y siembra y diezma en el nombre de Jesús. Voy a poner mi diezmo, mi ofrenda, a los que quieran hacerlo. Cuando terminemos allí, Rebequita, mi amor, por favor, para que recojamos allí la canasta. Y así le vamos dando lugar a la palabra en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No ignoramos las maquinaciones del enemigo. Por eso en este día traje una palabra que el Señor puso en mi corazón. Creo que es una palabra sencilla que se puede entender. Tengo un bosquejo aquí que hice, ¿verdad? Que son los puntos para poderme guiar mientras voy predicando. Pero quiero hablarte, en realidad quiero hablarte para que nosotros podamos captar el espíritu de esta palabra. Porque yo estoy seguro de que esta palabra es la clave para una transformación en nuestras vidas. No porque la esté predicando yo, obviamente no es eso, sino porque es la palabra de Dios. Amén. Y quiero que vayamos, para comenzar, al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. El Evangelio según San Juan para mí es uno de los evangelios más hermosos, porque habla de la persona de Cristo y habla de la encarnación de Cristo y de cómo el Señor aparece en medio, ¿verdad?, de toda situación, en el nombre de Jesús. Mi hermano querido, te pido en el nombre del Señor, presta atención a esta palabra, concéntrate en este mensaje, abre tu corazón en el nombre de Jesús. Yo declaro corazones abiertos en el nombre de Cristo, y que el Espíritu Santo me permita explicar este mensaje y hacerlo una realidad en nuestras vidas. Ok, la palabra de Dios dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Yo le puse como título a esta palabra: y aquel Verbo se hizo carne. Yo sé que de repente, si tú has escuchado, ya has leído el Evangelio, tú dirás: ya yo sé de qué se trata este mensaje, más o menos, ya yo sé por dónde viene el pastor, ya yo sé por dónde viene el mensaje. Yo también creía lo mismo hasta que el Espíritu Santo me estuvo explicando algunos asuntos aquí. El apóstol Juan nos enseña en esta escritura, es sencillo, hoy quiero dar como un estudio, una clase, no sé cómo Dios lo va a hacer, pero yo lo que quiero es que tú entiendas tu lugar y el porqué de muchas cosas. Esta predicación tiene que ver directamente contigo, hermano. Esto no es una tiradera de piedra ni de punta, esto tiene que ver contigo y conmigo. Amén. El apóstol Juan nos enseña en esta escritura que todo lo que vemos fue hecho por el Verbo. Dice
que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que desde el principio este verbo ha demostrado tener un poder creativo para crear. Amén. Y esto nos demuestra a nosotros lo privilegiados que somos y que no somos una casualidad. No es una casualidad que tú hayas nacido, no es una casualidad que estés en esta nación, no es una casualidad que estés en ese lugar, sino que todo ha ocurrido con un propósito. Todo ha ocurrido con un propósito. Amén. Y es un gran privilegio saber que nosotros que fuimos creados, un día Dios pensó en nosotros. Amén. Dios pensó en Carmen, Dios pensó en Stephanie, Dios pensó en Rebeca, Dios pensó en Carolina y creó a un ser. Porque todo lo que vemos fue creado por Dios. Nada de lo que ha sido hecho no ha sido, todo ha sido creado por Dios. O sea que un día existimos en la mente y en el corazón de Dios. ¿Ok? El Señor se toma ese momento en la eternidad para pensar en ti. Y viniste a hacer un propósito. ¿Okay? Y antes de que tú llegaras, antes de que Dios te enviara a este lugar, Dios preparó todo para que tú pudieras vivir. Te tuvo que haber dado una mamá, o una mamá y un papá, o ¿entiendes? Dios creó un lugar, una clínica, un hospital. Dios creó una casa, algo. En algún lugar tuviste que vivir. Sea como sea, Dios preparó algo. Date cuenta que a Jesús le preparó un pesebre, o le preparó la disposición de un pesebre para que cuando María fuese a dar a luz, ahí no había partera, así que esto no tiene que ver que yo nací en el piso de un hospital. Jesús nació en un pesebre. No había partera, era una situación difícil para el Hijo de Dios. Pero ya Dios había preparado un lugar, ¿ok? Y en el libro de Génesis 1:1 dice así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Estamos hablando del mismo verbo. Estamos hablando del mismo principio. Estamos hablando en Juan 1:1 de que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Pero vemos en Génesis que este verbo creó los cielos y la tierra. O sea, que vemos en Génesis cómo el verbo empieza a construir las cosas con solo profetizarlo. Cuando el verbo era hablado por el Padre, las cosas ocurrían. ¿Ok? Cuando el verbo era hablado por el Padre, las cosas aparecían así. Vamos a Génesis 1, 3, 6, 9. Ahí está, yo se lo puse en la cita. ¿Ya lo tiene? Ok. Vean cómo Dios profetiza. Te voy a mencionar las veces que Dios dijo y dijo Dios. Y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y apareció la tierra. Y fue así. Dijo Dios luego, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Vean cómo Dios está creando. Y dijo Dios. ¿Por qué te cuento todo esto de esta manera, mi hermano? Porque quiero entrar en un tema que para mí significó la respuesta a preguntas que me he hecho últimamente. Solo cuando Dios producía, solo cuando Dios pronunciaba, se producían las cosas. Qué tremendo. O sea, solo cuando Dios decía, sea la luz, apareció la luz. O sea, algo como esto. Sea la luz, y apareció la luz. Para nosotros que somos naturales, nos cuesta a veces producir cosas cuando profetizamos, ¿verdad? O cuando la creemos, o cuando la declaramos. Pero cuando Dios pronunciaba ocurrían las cosas. Y nada de lo que fue hecho, Dios lo buscó de otro lugar, sino que Dios lo sacó de sí mismo. ¿Okay? Dios habitaba en él mismo.
para Él crearte a ti y a mí, Él tuvo que salirse del tiempo, Él tuvo que salirse del espacio y crearnos, porque Él es eterno. Él tuvo que condicionarnos a tiempo y espacio y creó un lugar, y Él también decidió meterse ahí con nosotros. Él ya existía cuando nos creó. ¿Ok? Y el hecho de pensar que fuimos creados por Dios y no que venimos del mono o de la mona, como dicen los monos esos que están hablando de eso, los monos vendrán ellos. Dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Dios es como el alfarero que crea el vaso y le da forma. ¿Ok? Pero Dios decidió crear un hombre y darle la forma de Dios. Darle un lugar para que habitara un espíritu, que es el espíritu de Dios. Darle una carne para que pudiera llevar ese espíritu. Y también en ese cuerpo poner un lugar para lo que se llama alma, porque ahí Él va a colocar la voluntad de cada quien. ¿Ok? O sea que Dios creó un ser totalmente independiente en su voluntad, donde Dios no puede tomar decisiones por él, sino que en ese ser que Él creó, Él lo creó, dijo, bueno, voy a depositar mi espíritu en él, voy a darle voluntad y le voy a dar un cuerpo para que se mueva y no ande por los aires por ahí como andan los ángeles. ¿Ok? Tenemos un cuerpo, somos espíritu, alma y cuerpo. Y en el principio, cuando Dios creó todo esto, Adán, el primer hombre que fue creado, ¿verdad? Dios veía a Adán. Yo me imagino que Dios es como cuando tú creas algo nuevo. Es como cuando tú, ¿entiendes? O cuando tú ves a tu hijo jugar por primera vez. Tú quieres ver cómo hace y qué hace. Ay, le van a hacer gol y no le van a hacer. Él veía a Adán, cómo se movía Adán por el huerto y veía, oye, Adán dándole nombre al burro, al perro, al gato, al chivo, al chigüire. ¿Entiendes? Y Adán mencionando y creando como el padre, ¿verdad? Adán dijo, ay, una cucaracha. No, no la voy a matar porque no me he hecho nada. Ay, tengo sed. Y la vaca, se llama vaca y tú te vas a llamar leche. Adán empezó a enseñorearse de lo que Dios le había dado. Adán decía, hace calor, y venía un viento. Oye, es sabroso, es fresco. Se va a llamar viento. Todo lo que Adán quería, la creación se lo daba. Él tenía hambre, iba pasándole a una mata de mandarina y ¡chum! Salió una mandarina. ¿Por qué? Porque él estaba enseñoreado de todo lo que Dios puso sobre él. Dios no lo creó como un huérfano, ni vete por ahí a lo viruleado, como dice, a hacer lo que tú quieras. No, aquí está todo lo que necesitas para habitar. El poder creador del Padre había creado todo lo que necesitamos. ¿Sí? Pero algo pasó. Algo terrible pasó. Y se detuvo el verbo que activaba las cosas del hombre. Ya Adán tenía hambre y no salía la manzanita, ni la mandarinita, ni el níspero, ni el limón, ni el icaco. Adán tenía sed y ya no pasaba el riachuelo cerca, sino que él tenía que ir al río. Y la vida de victoria que tenía este hombre llamado Adán, y la sujeción de las cosas sobre él se detuvo. Mi hermano, no hay nada peor cuando una mujer no se te sujeta, si tú eres esposo. La sujeción de las cosas se detuvo de Adán. Todo estaba sujeto a él. Si él decía, hoy quiero comer chivo en coco, tú veías el león ya por allá corriendo a traer ese chivito. Y veías a Eva trayendo el coco. Pero ya se detuvo todo de él. Algo pasó. Ya lo que podía producir el hombre tenía que hacerlo con sudor. Tenía que trabajar ahora. Para mantenerse vivo tenía que fajarse. Y la mujer ya dar a luz
para ella, que era un deleite. Se supone que el dar a luz para Eva iba a ser un deleite. El dar a luz para Eva iba a ser una emoción. No ha dejado de ser una emoción, pero iba a ser una emoción sin dolor. Posiblemente iban a haber ángeles asistiéndola. Posiblemente iba a haber una canción celestial cada vez que naciera un ser en la tierra. Algo poderoso iba a pasar cuando naciera Caín, primer hijo de Eva. Pero todo se detuvo. Eva empezó, cuando Eva se da cuenta, está todo bañado en sangre, empieza a menstruar, busca con qué lavarse. Adán por allá corriendo ahora tras de la comida, y la comida no se le sujeta, y ocurrió el desastre. Y todo lo que era de Adán le fue entregado al otro ser viviente que también estaba en la tierra, al cual Dios desprendió de los cielos, llamado el diablo. Satanás toma autoridad sobre todo lo que era nuestro, sobre los aires. Por eso que tú ahora no ves ya el viento fresco, ahora lo puede convertir en un huracán. Ya las aguas mansas él las puede transformar en un tsunami. Ya el lugar que era seguro para habitar, él tiene la potestad de hacerlo temblar y ocasionar terremotos, tragedias. Todo lo que era de Adán, todo lo que era tuyo y todo lo que era mío, le fue entregado a este ser endemoniado, destituido de la gloria de Dios, pero por la justicia de Dios era el heredero legal de eso que desprendió Adán, porque era el otro que habitaba aquí también. Dios no podía darle eso a un ángel, porque él iba a decir: oye, qué injusto, yo estoy aquí en la tierra y tú le vas a dar eso a un ángel del cielo. No, eso me toca a mí, porque yo me lo gané, yo lo engañé, demostré que el ser que tú creaste no te era tan fiel como tú creías. Qué impacto, hermano. Ya Dios la vuelve a hacer el diablo la vuelve a hacer por segunda vez. La hizo una vez en el cielo, dañando el corazón de los ángeles en contra de Dios, y ahora viene destinado a destruir a la creación de Dios. De hecho, esta historia, hermano, de manera que podamos ir entendiendo de dónde salen las cosas y cuál es el propósito de que hoy estés aquí escuchando esta palabra. Y yo me preguntaba, con razón el colegio, que tiene que ser un lugar seguro para nuestros hijos, se ha vuelto un lugar de incertidumbre. Padres se están preguntando hoy mismo, crearon grupos los papás, grupos de escuela. Pasaste por el colegio, le diste una vuelta a los muchachos, ya todo el mundo vive en paranoia, se vuelve paranoico. No, yo estoy aquí. Ya los papás van al colegio a hacer guardia. En Nueva York está pasando ahorita. Y los padres pierden la paz. Y vemos que lo que Adán empezó a sufrir, nosotros empezamos a sufrirlo. Entonces nos preguntamos, ¿por qué me va así? ¿Por qué no todo es color de rosa como en el principio? El dinero para subsistir ya no cuelga de un arbolito. Ahora hay que ir a trabajar a Chifoley, hay que ir a lavar casa, hay que ir a lavar carro, hay que ir a abrir huecos, hay que estudiar, hay que fajarse para poder obtener el fruto. Ya ese ser que se llama prójimo no es aquel amigo, sino que ese prójimo se ha convertido en una persona que te sonríe falsamente. Que tú crees que tu compañero de trabajo te puede dar la mano y lo que te estás echando es dedo por detrás para que te quiten las horas que te adjudicó tu manager, chico. Qué terrible consecuencia de lo que hizo ese diablo cochino y mentiroso. ¿Ve? O sea, ¿cómo yo puedo pensar que alguien que habita cerca de mí puede maquinar mal contra mí?
O sea, se supone que era mi amigo, se supone que me hizo una buena cara, se supone que esta persona, y vas a hablar, vas a hacerme eso. Todo esto fue consecuencia de lo que pasó allá. Por eso dice la Biblia que así como por uno entró el pecado en el hombre, Adán, por uno mismo seremos salvos por Jesús, que es el segundo Adán. Pero el Señor me dio una buena noticia. Y pareciera que desde este lugar tan sencillo pudiera salir algo tan poderoso. Le voy a contar lo que Dios me dijo. Él dijo así, después que el Espíritu Santo me dice eso, me dice: hoy puede ocurrir una readjudicación, vean esto, de todo aquel, una readjudicación en todo aquel que pueda vencer las barreras de la incredulidad y pueda pasar por encima de ellas como el que va corriendo la carrera con gozo. Hoy puede ocurrir una readjudicación. ¿Tú sabes lo que es una readjudicación? Que todas las cosas te vuelven a ti. Que todo lo que era tuyo puede volver a ser tuyo. Y lo que no era tuyo, que no había llegado a ti, puede comenzar a llegar. ¿Cómo? Si puedes vencer las barreras de la incredulidad. ¿Ustedes han visto esa carrera donde ellos van corriendo y brincan unas barreras? No sé cómo se llama en el deporte, pero sé que eso es lo que me mostraba el Espíritu Santo. Si podemos correr y brincar las barreras de la incredulidad, vean esto, la incredulidad, por encima de ellas, como el que va corriendo la carrera con gozo. O sea, el Señor me dijo: si corres con gozo y pasas por encima de la incredulidad, lo que perdió Adán se te puede hacer adjudicado hoy. Amén. ¿Cómo es eso, hermano? Quiero que vean este pasaje tan poderoso que está en el libro de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Dice: y aquel verbo, ¿lo tienes ya? Sí. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne. Los discípulos, el apóstol Juan, había estado con Jesús. Dicen que era uno de los más íntimos de Jesús. Para él Jesús era muy real. Él apoyaba su cabeza, así como Rebequita hace a veces cuando me saluda. Apoyaba su cabeza en el pecho de Jesús. Y él era tierno. Dicen que es el apóstol del amor. Él no te llama, él no es como Pablo. Pablo era un poco tosco, porque Pablo tenía una revelación mayor. Pablo no estaba jugando nada. Él tampoco estaba jugando, pero él reflejaba el amor. Él te decía: hijito, hijitos míos, ¿entiendes? Hijitas, el amado, la amada, ¿entiendes? Era la manera de Juan comunicarse. Y él escribe algo tremendo y dice: y el verbo fue hecho carne. ¿Qué pasa cuando el verbo se hace carne? Mi hermano, cuando el verbo se hace carne en ti, ya no sigues en pecado. Cuando el verbo se hace carne, la iglesia crece. Cuando el verbo se hace carne, no vives una religión. No vives una religión, es imposible vivir una religión. Cuando el verbo se ha hecho carne, permanecemos sensibles a la palabra de Dios. Cuando el verbo se ha hecho carne, el Espíritu Santo puede descender con poder sobre nosotros y llenarnos. Si este verbo se hace carne, podemos ver su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, decían los discípulos. Para ellos el verbo se hizo carne. Para ellos el verbo es Jesús. Mi hermano,
verbo, gramaticalmente hablando, es la acción que le da sentido al sujeto. El verbo es caminar. Yo camino, tú caminas, él camina. ¿Okay? Yo como, tú comes, él come. Es todo lo que indica acción. Pero ese verbo, mientras yo lo pronuncio, no hace nada si no hay un sujeto que ejecute la acción. Si yo le digo, oye, Luisito, vente a tu lugar, y él se queda allí, el verbo queda como que sin efecto. Pero si el verbo, y vente, Luisito, siéntate aquí. Si el verbo se hace carne, ¿okay? Si el verbo se hace carne, entonces algo poderoso puede pasar. Si el verbo se hace carne, si el verbo se hace carne. ¿Ven? Mi hermano, Jesús está desesperado por hacerse una realidad en tu vida. El verbo necesita un cuerpo donde caiga la palabra para el accionar. Si este verbo se hace realidad para ti, hermano querido, en la medida del verbo que haya en ti, si estás lleno de la palabra de Dios, tú estás lleno del verbo de Dios. Si tú estás vacío de la palabra, el verbo no se va a poder hacer carne porque necesita dónde habitar. Amén. Estoy hablando no de la letra, sino del espíritu de la palabra. Ellos vieron al verbo hecho carne. Ellos vieron a Jesús materializarse en persona. Ellos entendieron que el que caminaba con ellos no era cualquier profeta, no era un ungido de Dios cualquiera, era el Hijo de Dios. Para ellos Jesús era tan real que ellos veían a Jesús hacer milagros y ellos se quedaban, ¿qué es esto? Y veían a Jesús tomando el dominio que dejó Adán sobre los vientos y diciéndole al viento, cállate, y enmudece. Y a la tempestad, cállate la boca. Y hacerle caso. Ellos podían ver el diseño original de lo que Dios había creado para ti y para mí en un hombre que le estaba enseñando, le estaba devolviendo, le estaba readjudicando su poder y su dominio que había perdido. Si el verbo se hace carne, si este verbo se hace carne, si Jesús es una realidad para ti, si Jesús se hace una realidad para ti, todo va a cambiar. Yo necesito provocar que ese verbo sea carne. Los discípulos, cuando hablaban de Jesús, ya después de que Jesús había ascendido al cielo, ellos hablaban de él en un espíritu de adoración. Ellos lo adoraban, decían, vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Dios. Necesitas entender que Dios tiene que hacerse una realidad en ti. Necesitamos entender que Dios tiene que hacerse por fuerza una realidad en nosotros. El verbo de Dios tiene que hacerse carne en nosotros. El verbo de Dios tiene que hacerse carne en mi vida. Yo necesito provocar ese nacimiento del verbo, provocar esa materialización de Jesús. Con razón yo había estado en tanta incertidumbre hasta ahora cuando comenzamos este lugar, porque aunque tienes el deseo, tienes las ganas, eres llamado, si Jesús no se hace una realidad en ti, nada va a pasar. Amén. Si Jesús sigue siendo el Jesús de la Biblia, o si Jesús sigue estando montado, lo siguen dejando montado en esa cruz, nada va a pasar. ¿Y cómo yo hago que el verbo se haga carne? Yo comienzo a vencer la barrera de la incredulidad. Comienzo a adorarlo como que Él estuviera ahí. Porque Él está aquí. Hoy Jesús está aquí. Ese verbo se va a hacer carne hoy aquí.
por lo menos para mí, necesito provocarlo, predicarlo, anunciarlo, adorarlo, amarlo, como si Él estuviera allí viéndome. Desata un ambiente de adoración. No importa cuál sea tu circunstancia, desata un ambiente de adoración donde estés. Bájale volumen a la bulla y súbele volumen a la adoración, porque Él habita en medio de la adoración de su pueblo. Porque el Padre busca quienes le adoren en espíritu y en verdad. Cuando le cantes una canción cristiana, cántasela desde aquí. No desde aquí, que te sabe la letra. Cántasela desde aquí. Vamos a comenzar a provocar a Jesús. Vamos a comenzar a provocar que el Verbo se haga carne. Porque Él necesita un lugar donde hacerse carne. Si no hay un corazón donde no haya lugar, no puede entrar allí. Él no es un abusador. El Espíritu Santo te aseguro algo. El Espíritu Santo se asegura, hermano, de que el lugar donde vaya a entrar el rey sea un lugar limpio, y sea un lugar listo, sea un lugar donde el rey realmente quiere estar. Me acuerdo cuando nosotros nos tocaba preparar lugar para nuestros líderes o para nuestros pastores que venían. Nosotros queríamos honrarlos a estos hombres de Dios y procurábamos los mejores lugares. Entrábamos, revisábamos que estuviera todo listo en el hotel para que cuando llegara el apóstol o el hombre de Dios o la mujer de Dios se sintiera cómodo. Porque el que había anunciado su venida por mucho tiempo finalmente vino. Oye, vino Papá Nahum cuando venía Papá Nahum. Oye, vino Mamá Minerva. Oye, vino el apóstol. Vino papá, vino el otro. Mira, viene el pastor de Colombia. Viene el pastor de otro lado. Gente que se había anunciado finalmente se hicieron carne. Pero nosotros tuvimos que preparar un lugar para ellos. Una logística, un carro que los llevara, que los trajera. Vamos a llevarlo, vamos a traer. Así el Espíritu Santo está buscando un lugar donde habite el Rey, porque Él va a venir a hacerse carne. ¿Eres tú ese lugar preparado para Jesús? Yo estoy consciente que ni yo mismo lo había sido, hasta que el Señor me reveló esto. Para los discípulos tampoco ellos no eran un lugar. El Verbo se hizo carne por la fuerza. El Verbo se manifestó y ellos comenzaron a ver su gloria, gloria como la del unigénito de Dios. Empezaron a ver a Lázaro resucitar, los vientos calmarse, la mujer de flujo de sangre ser sanada, el leproso ser lavado, el muerto resucitar, la muerta resucitar, el endemoniado ser libre. El Verbo se empezó a hacer carne. Dejaron de vivir una vida natural. Empezaron a ser afectados por lo que el Verbo manifestaba. Y dijeron, somos privilegiados en andar con este hombre. No, ese es el boom del momento. Querían andar con el Verbo para arriba, que allá arriba y que allá abajo, como dice Carolina. Ellos querían andar con el Verbo ahí. Pero ese Verbo un día subió. Y el Verbo hecho carne está ahora mismo sentado a la derecha del Padre. Pero Él dijo, no os dejaré huérfanos. Yo os rogaré al Padre y enviará a vosotros otro consolador, el Espíritu Santo, que está hoy aquí preparando un lugar, una vez y otra vez, hasta que este Jesús venga a hacerse carne en ti y en mí. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes están limpios por la palabra, aunque no todos, había un diablo en medio de ellos. Pero todo el que deje que la palabra entre, hermano, la palabra lo limpia. Y si el lugar está limpio, ahí puede habitar el Verbo. Porque el encargado de haberte traído para acá fue el Espíritu Santo. Con todo y lo que pudiste haber atravesado, todo el mal pensamiento que te pasó por la mente, todo el que, bueno, voy a ir para cumplir. No fue así. El Espíritu Santo te trajo por una orejita. Siéntese ahí, que hoy me voy a hacer carne en ustedes. Si estás escuchando este mensaje, mi hermano y mi hermana querida, hoy Jesús puede hacerse carne en tu vida. El Verbo puede hacerse carne en ti.
Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago para que ese verbo se haga carne? Lo adoro, como que estuviera allí. ¿Qué hago yo para que este niño repose la gracia de Dios sobre él y él aprenda a tocar ese teclado como el Señor me lo anunció la semana pasada? Yo empecé a declararlo, a que él empiece a tocar como que Jesús estuviera enfrente. Y él que cierre sus ojos y empiece. Ahí no es un desastre, ahí no importa. Ahorita usted no es un desastre, mañana va a sonar una adoración. Porque el verbo se va a hacer carne en él. Él va a empezar a sentir cómo las notas empiezan a tomar sentido y cómo empieza una habilidad a crecer, porque el verbo comienza a hacerse carne en él. Hay que provocarlo. ¿Tú sabes qué es tremendo? Cuando te provoca un hijo. Ah, mamá, usted que es madre de 4 mujeres, más 2 morochas, más todos los que se han agregado, más todos los hijos espirituales. Cuando un hijo te provoca, tú reaccionas. Cuando tú provocas a Jesús de manera que Él pueda ver en el deseo en Él de levantar una adoración, Jesús autoriza y se materializa. El Espíritu Santo lo llena de la gracia y Él y Jesús comienzan una relación. Él empieza a tocarle el corazón a Jesús con las notas y Jesús empieza a sonreírle y le empieza a sentir la reacción de Jesús porque se ha hecho carne. Lo materializó con su adoración. Pero él tuvo que correr la carrera con gozo y vencer la incredulidad para poder lograr eso, para poder atraer al verbo. Número 1, yo puse la adoración. Tu adoración va a hacer que el verbo sea carne. Es inevitable, porque quiere habitar en medio de la adoración. Y número 2, ya estoy terminando, declarando y profetizando. Mira, en el momento que tú le hables a esa circunstancia que te está pasando, de la magnitud de tu Dios, le vas a dar lugar al verbo para que el verbo se materialice en medio de eso. Mano, rebélate contra esa situación. Yo me rebelo contra toda sequedad. Yo me rebelo contra toda frialdad de los corazones. Yo me rebelo contra toda malicia del diablo, porque yo necesito quitarle lugar a eso que ha ocupado el lugar del verbo, que es Cristo. ¿Ven? Tomás cuestionaba al verbo. El apóstol de los discípulos, Tomás, él cuestionaba a Jesús. Muéstranos al Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y tú todavía me dices muéstranos al Padre. ¿Tú no crees que el Padre es en mí y yo en el Padre? Podemos llegar a cuestionar el verbo, ojo. Si no metiere mi dedo en su llaga, en sus huecos, no creeré, decía Tomás. Y el Señor se le aparece, se materializó, se hizo carne. No por causa de él, porque él estaba en un sentido negando al Señor, pero con él estaban los que sí creían. Y Jesús se materializa y le dice: mete tu dedo. Pero bienaventurados son los que están en esta iglesia hoy, que no hemos visto, pero hemos creído. No estuvimos allá hace 2000 años, pero Jesús dijo que somos bienaventurados los que hemos visto, lo que no hemos visto, pero hemos creído. Hermano, ¿tú puedes creer que esta sencilla palabra puede readjudicarte lo que Satanás te ha quitado? Lo que las circunstancias te han negado y lo que la vida se negó rotundamente a darte. Pues hoy el verbo ha venido para hacerse carne en ti. Tú puedes salir abrazada con Jesús de este lugar hoy. Casi todas las que están aquí son mujeres hoy, porque ella era la primera que llegaban donde estaba Jesús. Ellas eran las primeras que llegaban a ver qué pasó con el verbo. ¿Qué pasó? Mira, profetiza a Cristo, hermano. En tu boca está el poder de la
vida y de la muerte. En tu lengua está el poder de crear el verbo sobre una circunstancia. Yo declaro el verbo sobre Luisito. Declaro el verbo sobre Noah. En el nombre de Jesús. Declaro que se levanta un adorador en Noah. Un hombre de Dios en Noah. Un profeta de Dios en Elaya. Un predicador de la palabra en Ia. Que este ministerio Dios lo va a usar para traer miles y miles a los pies de Cristo. Yo declaro el verbo. Yo declaro que correrán del norte, del sur, del este y del oeste a este lugar para ser impartidos con el evangelio eterno, para ser impartidos con la palabra. Declaro que no habrá lugar donde no va a haber espacio para meter tanta gente que Dios va a enviar por causa de que el verbo se ha hecho carne. Porque cuando el verbo se hizo carne, todos lo seguían. Pero eso dice la palabra: si el nombre de Jesús fuere levantado y exaltado, a muchos atraerá a él. Pero el verbo no se va a hacer carne en un corazón indiferente, sino que tienes que ser como niños y creerlo. Satanás nos ha quitado ese corazón de niños, ¿saben? El pecado nos ha quitado esa sensibilidad de niños que hacen que el verbo se manifieste. Porque por eso dice que el reino de los cielos es de ellos. Porque a Jesús no se le hace difícil manifestarse en ellos. Sed como niños para que el verbo sea carne. Solamente con creer esa palabra, pastor, usted dice que solamente con creer esta palabra y ponerla por obra, el cambio puede ocurrir en tu vida. El muerto puede ser resucitado. El matrimonio puede ser restaurado. El enfermo puede ser sanado. Aleluya. La bancarrota puede convertirse en prosperidad. Que estás a punto de que te echen de tu casa por no pagar la renta, puede convertirse, si se hace el verbo carne, en que obtengas tu propia casa y tu propio lugar para vivir. El esposo que no está puede llegar en ese hombre de Dios, porque el verbo, cuando se materializa, todo lo crea, como el Padre en el principio. Sea el matrimonio restaurado, sea la luz, sea la finanza restaurada, sea las aguas. Miren, hermano, ¿usted se acuerda de la prédica pasada? Hablamos sobre los huesos secos, cómo recobraban vida, cómo la profecía sobre esos huesos activaron la unión de un hueso con el otro y empezó a crecer tejido y la carne cubrió el lugar. O sea, que el verbo se hizo carne en esos huesos, pero algo tuvo que activarlo y fue la profecía del hombre de Dios. Yo hoy tomo autoridad en el Espíritu Santo y profetizo sobre ustedes que están acá, sobre los que me escuchan, que hoy el verbo se hace carne en ustedes, que hoy comienza en ustedes una pasión y un deseo por Dios, un deseo por orar, un deseo por buscarlo, un deseo por adorarlo, un deseo por declararlo, por predicar la palabra, un deseo porque manifiestes a Cristo. Porque hoy Dios puede adjudicarte, si tú lo permites, todo lo que el diablo te quitó en el Edén. ¿Tú te imaginas volver a ese estilo de vida? Que tú pases y te ofrezcan trabajo a 150 la hora. Que tú vayas al centro comercial y resulta que la tienda tuya preferida está todo al 90% de descuento. Hoy todo free. ¿Te imaginas que tú que estés sentado así en un lugar y digas, ay, me quiero comer un burrito mexicano? Y llegue alguien y te lo traiga así. Que estés anhelando ese esposo, tu mujer soltera, y se aparezca ese príncipe azul allí con bastante billete de paso. No lo vamos a traer limpio porque eso es mala suerte, sino que
que se aparezca ese hombre de Dios que de repente no va a ser, si no está próspero, Dios lo va a prosperar, pero que se aparezca la persona que te va a amar a tus hijos y te va a amar a ti, mujer, que estás allí soltera, que me escuchas. No el que te usa como un instrumento, el de Dios para ti. Que tú estés triste por X circunstancias y puedas sentir la alegría de la esperanza de que el Verbo se ha hecho carne en ti. Mi hermano, la fe viene por el oír. El Verbo puede hacerse carne por el oír, porque el Jesús es el autor y consumador de la fe. Amén. Hermanos, somos bienaventurados porque no hicimos como Tomás. Tomás quedó para un testimonio no muy bueno. Y si me está escuchando en el cielo, Tomás, perdóname, mi hermano, pero tuve que usarte para esto. Cuando estemos en el cielo nos arreglamos. Pero yo quiero ser no de los que meten el dedo, sino de los bienaventurados que sin verlo creyeron. El día de mañana, se los profetizo hoy, 29 de mayo del año 2022. Esta iglesia va a estar tan llena que no va a haber espacio para tanta gente y vamos a tener que hacer los cultos afuera, porque el Verbo se va a hacer carne y yo quiero que se haga carne y yo voy a procurar que se haga carne porque yo quiero verlo, no por las multitudes, sino por la salvación, para que Jesús se manifieste en este país tan frío que se ha puesto con el evangelio. No puede ser que la promesa que le hiciste al Señor cuando cruzaste por ese río, sí, por el río Bravo ese que está allá, no se la hayas cumplido al Señor. Cruzaste y le prometiste al Señor: te prometo que te serviré cuando llegue. Y ella está bebiendo cerveza, tomando ron y mujeriando, y la mujer prostituyéndose y todo el mundo haciendo su desastre porque ahora tienen plata porque ganan a 20 la hora. Se supone que Dios te trajo a esta nación para sanar, para librarte para que prosperaras, no para que lo abandonaras. ¿Dejó del Verbo ser carne en ti? No, Él nunca deja de ser, porque Él es inconmovible. Aleluya. Mi hermano, para terminar, un día ese Verbo va a ser tan real para nosotros cuando lo veamos descender en las nubes a tomarnos y llevarnos con Él. Ojo, Él solo puede llevarse a los que Él llenó. Él solo puede tomar lo que es de Él. Yo anhelo, mi hermano, y oro en esta mañana en el nombre de Jesús, que Jesús pueda hacerse una realidad para ti. Porque repite conmigo estas palabras allí. Señor, yo te pido que te hagas una realidad para mí, que no solo sea el Jesús de la Biblia, sino el Jesús que vive en mí. Señor, hazte una realidad para mí, por favor. Te adoro, Señor. Te doy gracias por lo que hiciste en esa cruz, Señor. Te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi corazón. Te amo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque esta palabra ha venido para que tú te hagas carne en mí. Aleluya. No te deprimas, mi hermano querido, ni mi hermana, si no has visto aquel milagro que estás esperando. Si hoy Jesús hace una realidad para ti, podrás ver todo aquello que has estado esperando. Jesús no puede mentir. Él dice que todo lo que pidieras al Padre en su nombre lo hará. Pero no hemos recibido porque hemos pedido mal. Hemos pedido el milagro sin haber hecho una realidad el que puede hacer los milagros. Haz que Jesús sea una realidad en ti. Haz que Jesús sea una realidad en ti. Profetiza sobre ti. Profetízalo sobre tus circunstancias. Llénate de ese Verbo.
se hizo carne. Y así como ellos vieron su gloria, como la del unigénito del Padre, tú también vas a ver su gloria. Tú también vas a ver su gloria. Amén. Dele un aplauso al Señor Jesucristo en esta mañana. Les pido a todos que den un aplauso grande y poderoso. Levanten sus manos y adoremos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a quien pertenece toda la gloria, toda la honra, toda la gracia y todo el poder. Señor, he predicado tu mensaje.